Yo empiezo y así, Luis, como voy a hacer solo una presentación. Bueno, si podéis cerrar todos los micrófonos, menos Luis, ¿no? Y Ángels. Buenas tardes desde Barcelona a todos y a todas. Y buenos días a los colegas que se conectan desde América. Hoy tenemos la segunda actividad de RIBNA Barcelona, que para los que no sepáis, RIBNA es la red hispanohablante de psicoanálisis con niños y hay en varias regiones de España y en Latinoamérica. Entonces, hemos dedicado desde el año pasado 2 actividades, esta es la segunda, la primera la hicimos en el año 2021 y hubo un debate, si recordáis algunos que estuvieron presentes, entre Luján y Uale de Argentina y Josep Moya de Barcelona. Hoy tenemos como invitado a Luis Iscovich, psiquiatra, psicoanalista, miembro fundador de la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Enseña en el Colegio de Clínica Psicoanalítica de París y ejerce el psicoanálisis en París. Luis nos hablará hoy de las pasiones en la adolescencia. Entonces le paso la palabra a él. Solamente hay una pregunta, es si podemos grabarte, Luis. Sí. Si no tienes inconveniente en que lo grabemos. ¿Sí? Me parece que ya se está grabando, ¿eh? Sí, vale. Yo creo que sí, espérate. Vale. Sí, yo creo que se está grabando, ¿eh? Vale, de acuerdo, pues. Bien, ¿puedo comenzar? Sí, cuando quieras, ¿no? Entonces, buenas tardes a todos y bueno, les agradezco la invitación para hablar sobre este tema de la adolescencia que me interesa particularmente y espero que podamos intercambiar, puesto que es uno de los ejes de vuestro trabajo. Lo que elegí tratar son las pasiones en la adolescencia para evocar algunos rasgos comunes de este momento de la vida. Se podría decir que los momentos de la vida no existen desde el punto de vista del psicoanálisis. Para el análisis lacaniano, al menos, están los sujetos y el modo en que los sujetos entran en relación con los otros. Entre esos otros está el analista. Una de las cuestiones que cabe preguntarse es si hay un modo específico de lazo social al otro y por lo tanto también al analista en el curso de la adolescencia. Situemos entonces grandes momentos de la vida. Existen, es un hecho, antes que nada porque son hechos biológicos. Y los hechos biológicos hay que tenerlos en cuenta. Son determinantes. El nacimiento, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la menopausia, tienen efectos. En términos freudianos, exigen una reorganización libidinal. Esto no impide otro hecho, que cada sujeto vive esos pasajes de la vida a partir de su propia subjetividad. Lo que es primordial para nosotros es de examinar las consecuencias de esos grandes cambios libidinales en la vida del sujeto y en especial hoy en relación a la adolescencia. Entonces, la adolescencia
digamos, es un hecho. Existe para el discurso social, para el discurso psicológico, incluso para el discurso médico. La existencia está plasmada en la cultura a pesar de la dificultad de definir qué abarca el término de adolescencia. Para estos discursos designa un momento de la vida cuyos límites, sin embargo, son difusos. Varían de vez en cuando y difieren de una sociedad a otra hasta el punto que la cuestión que surge se refiere a qué es el comienzo y el final de la adolescencia. En ocasiones se responde con criterios biológicos, a veces con criterios evolutivos. Por ejemplo, en cuanto al final de la adolescencia, a menudo se utiliza el haber adquirido tal o cual signo que indica el pasaje a una situación más estable desde el punto de vista del desarrollo. A menudo la sociología estableció criterios en relación al mercado laboral. El final de la adolescencia sería el momento en el que se deja la casa de los padres, o cuando se tiene una independencia económica, o cuando se hace un matrimonio. Es lo que en el lenguaje popular se designa como el momento en el cual uno se comienza a hacer cargo, a hacerse cargo. Desde esta perspectiva se entiende que la salida de la adolescencia se pueda concebir para algunos como algo que actualmente se retrasa cada vez más. Algunos sociólogos americanos plantean que la adolescencia llega hasta los 30 años. Digamos que estos criterios son una aproximación, están dictados por el discurso del amo. Es ese amo que se hace pasar por el otro del sujeto buscando a plantear cuáles son los límites de la adolescencia, cuándo comienza y cuándo termina. Que el amo se interese al adolescente tiene razones muy precisas. La adolescencia corresponde a un momento en la existencia marcado por una revuelta, un modo de rebelión, digamos, por la rebelión contra los significantes amos y con la consecuencia que esto implica, la afinidad por el desafío al orden establecido. Para decirlo más claramente, el adolescente es un inconveniente porque no se detiene, se opone no solo al discurso del amo, sino también al discurso universitario e incluso al discurso analítico. Digamos que a veces esto puede tener una forma opuesta, que es la de la inhibición. La impotencia del amo, muchas veces representada por el educador, relacionado con el discurso universitario, encuentra su correspondencia con el discurso analítico, porque ahí hay una cuestión que se pone en juego en cuanto a la rebelión. El adolescente se niega a consentir a los semblantes que se le ofrecen, incluso al semblante analítico. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿cuál es el discurso que conviene al adolescente? Queda el discurso histérico. ¿Es este el que más conviene? Nada indica que el adolescente encaje fácilmente con este discurso. La cuestión que vamos a desarrollar entonces tiene que ver con la falta de afinidad del adolescente con el deseo de encontrar
un amo que produzca un saber que es característico del discurso histérico. Además, los adolescentes no contribuyen tanto al saber como lo puede hacer el discurso histérico, dirigiéndose al otro para que produzca nuevos significantes. Más bien, el adolescente lo que obtiene son prescripciones, las órdenes del otro, las órdenes del amo. Esto es lo que ocurre en nuestra actualidad. Cuanto más molesta un adolescente, más el amo se hace amo. Hay otras razones que explican por qué la adolescencia molesta. Dejemos de lado el hecho que es un momento de la vida en el que se revelan muchos casos de desencadenamiento de psicosis, sobre todo esquizofrenia. La adolescencia molesta. ¿Me siguen escuchando, no? Sí, sí. Sí, la adolescencia molesta por el elevado número de intentos de suicidio, las dificultades de integración social, la incidencia de fenómenos ligados a la toxicomanía, sin mencionar, al menos en Francia, pero sin lugar a duda en otros lugares también, la cuestión de la violencia en los suburbios. Aquí están confundidos la causa del malestar y su expresión. Aunque también es cierto que el adolescente encarna, tal vez es su vocación, el malestar en la civilización. Se torna, por lo tanto, importante de plantear cómo el psicoanálisis puede acoger a estos sujetos. Es decir, que el problema para el psicoanálisis consiste en saber si existe un sujeto adolescente y a su vez plantear con los criterios propios del psicoanálisis cuál sería la especificidad clínica en estos casos. Subrayemos algunos rasgos que se remarcan en cuanto, digamos, de un modo general, sociológicos, en la adolescencia. Cambio de actitud en relación a los padres, lo cual conlleva quejas de parte de los mismos, un cambio social con una gran extraversión, a veces inhibición, momentos propicios para los acting out, los pasajes al actos, las fugas, las escarificaciones, como dije antes, las tentativas de suicidio. Es decir, toda una serie de conductas marcadas por el exceso. De ahí que introduje la cuestión de la pasión. Como también dije, puede tomar una forma contraria. De repente, un paro del interés intelectual, una inhibición masiva que tiene efectos en los estudios. Ahora bien, hay una transición de una sexualidad infantil y una sexualidad adulta luego de la latencia. Y aquí aparece la primera pregunta que dejé en suspenso. ¿Qué es lo que marca la entrada y la salida de la adolescencia? Comienzo por la entrada. La entrada corresponde a un empuje libidinal asociado a una reorganización del fantasma. Es deductible de los análisis. Tomemos, por ejemplo, las experiencias de masturbación. La conexión con el fantasma, es decir, de la masturbación con el fantasma, se opera en la adolescencia. A diferencia de los recuerdos infantiles
y las experiencias sexuales infantiles, que si bien están asociadas al otro, no se acompañan de una actividad fantasmática. No quiero decir que en la infancia no hay fantasma. Quiere decir que el fantasma se construye durante la infancia. Lo que acontece en la adolescencia es que asociado al empuje libidinal hay una transformación para el sujeto ligada a las modificaciones en relación a lo imaginario. Todos esos fenómenos que describo ahora son suficientemente generalizables para que uno pueda hablar de un momento adolescente. ¿Y por qué no llamar a la adolescencia un momento trans, como la transidentidad? Lo llamo así porque incontestablemente se trata de un momento de transición. Un momento de transición marcado por la necesidad para cada sujeto de reorganizar el Edipo, reordenar el modo en el cual se atravesó el Edipo. Del mismo modo, en relación al estado del espejo, el sujeto adolescente se confronta en la adolescencia a una nueva necesidad. Mientras en la infancia el sujeto se confronta al estado del espejo con su imagen y la del otro y siente una extrañeza, en el momento de la adolescencia se opera un reordenamiento de ese estado. Llamo reordenar el estado del espejo como un reordenamiento de los fenómenos imaginarios que implican la imagen, que implican la vestimenta y que se traducen por una inestabilidad durante la adolescencia. La inestabilidad de la imagen tiene una diferencia fundamental con el estadio del espejo en el momento de la constitución del sujeto. En esencia, el bebé, que está también en un momento de transición entre ser bebé y ser sujeto, encuentra en el otro el soporte de un modo anticipado de un futuro posible de completud que produce la jubilación propia al estadio del espejo. Es diferente de lo que se produce en el adolescente. En primer lugar, lo que se constata es una vacilación de las identificaciones. La imagen consistente que se fabricó el sujeto durante su infancia da lugar a una interrogación, inquietud, cambio en el cuerpo que se asocia al empuje pulsional y que rasga la imagen del sujeto. Es lo que se percibe, por ejemplo, del lado del varón, en las eyaculaciones nocturnas espontáneas, la emergencia de las reglas para las niñas. Es decir, hay un cambio en cuanto a las experiencias de goce en el cuerpo que introducen un cambio en relación al gran otro. Pero sobre todo, lo que marca la adolescencia en relación al estadio del espejo y de un modo más general es que no existe más el otro que pueda asegurar la completud a venir en el futuro. La ausencia de este soporte es la base de la increencia del adolescente
cuyos efectos se verifican en la relación al otro y que tienen consecuencias con la transferencia. Por lo tanto, se justifica hablar de un momento de transición y lo voy a evocar en relación a las pasiones. El interés de abordar la cuestión de las pasiones de un modo general en el psicoanálisis es para distinguirlos del deseo. ¿Cómo hacer la distinción entre tener una pasión y tener un deseo? La pasión concierne particularmente al adolescente y la distinción entonces con el deseo aquí es crucial. Digamos, comencemos por decir, primero, ¿por qué se dice pasiones al plural? Lacan, a partir del discurso filosófico, desprendió 3 pasiones del ser. La cuestión es la de la actualidad de esas pasiones en la adolescencia, analítica y cómo ésta se puede afectar y cuáles son los efectos para la cura. Uno podría preguntarse si la pasión no es otro nombre para designar ciertas manifestaciones ligadas al narcisismo y que se presentan como un exceso en relación a la medida fálica. Lacan lo formuló de otro modo, cuando evoca, refiriéndose a las pasiones, como la furiosa pasión del hombre de querer imprimir su imagen. Y a partir de ahí hizo una elaboración en relación al odio, ya que, ¿qué es lo que designa esta furiosa pasión? Uno puede tomar en la actualidad lo que está ocurriendo en Ucrania. Es la furiosa pasión de querer imprimir su imagen. ¿Qué otra cosa es sino el odio? Lo que la moviliza es querer imponer su propia imagen al otro. Lo que pone de relieve esta furiosa pasión es la fascinación por la imagen. Y es la fascinación por dejar una huella de la propia imagen. Es la fascinación de la propia imagen que se junta al odio y que lleva a querer destruir todo lo que no sea uno mismo. Y la adolescencia es, hay que entenderlo, es un momento de búsqueda de la propia imagen. De ahí que hay una afinidad con la pasión. Es un momento, como yo decía, de fluctuación en relación a la imagen y donde los cambios biológicos llevan a una necesidad de reorganizar la imagen. Entonces, retomando la cuestión de las pasiones, hay una tesis central de la pasión que nos viene desde Descartes y que establece un lazo entre el saber y las pasiones. Descartes pensaba que los hombres no conocen las pasiones porque dice Descartes, las pasiones del alma son pasiones del pensamiento que el alma no dirige. Para poder gobernarse, conviene conocerlas y saber que son pensamientos que vienen del cuerpo, causados por movimientos del cuerpo y no
por un alma maligna que nos habita. Las pasiones, a partir de ahí, tal como lo formula Descartes, están en posiciones de dirigir al ser humano. Se escapan a nosotros y el único modo para evitar ese efecto negativo de la pasión es el saber. Dicho de otro modo, uno no es amo de su pasión, pero el saber conduce a modificar la relación. Es a partir de ahí que aparece la propuesta de Lacan. Tomemos el ejemplo del odio, que lo plantea desde el inicio de su enseñanza, como una pasión que se localiza en la conjunción de lo imaginario y de lo real. Ya con esa definición es extraer el odio de su relación con lo simbólico. Entonces, es lo que lo distingue de la pasión de la ignorancia. Segunda pasión, donde Lacan plantea que la ignorancia se sitúa entre la conjunción de lo real y lo simbólico. Noten bien que ya hay una diferencia entre la ignorancia y el odio. La ignorancia convoca a lo simbólico. Cuando se dice que la ignorancia es entre simbólico y real, es un modo de traducir lo que Descartes decía, que es el intervalo entre saber y pasión. La pasión del lado de lo real y el saber del lado de lo simbólico. El odio es exclusión de lo simbólico e implica una disyunción radical con el saber. Entonces, en la ignorancia, la relación con lo simbólico da la idea de una pasión según la cual el saber no está completamente excluido. Dejo de lado una observación de un texto, para ir más rápido, de un texto de Winnicott que vale la pena leer, muy interesante, que se llama El odio en la contratransferencia. Es para hablar de la afinidad entre el odio y la psicosis, y donde Winnicott plantea lo que nosotros lacanianos rechazamos, la idea de una contratransferencia, pero sin embargo vale la pena instruirse. El odio en la contratransferencia, dice Winnicott, es un índice en el caso de los niños y de los adolescentes, es un índice de psicosis. El odio en la contratransferencia. Se podría agregar aquí la violencia del obsesivo que tiene su resorte en un odio. Es un odio que va hasta un deseo de muerte del otro y intenta destruir ese deseo del otro. Condición para el obsesivo para poder desear. Sin embargo, hay una dimensión que lo separa del odio en la psicosis, porque la maniobra del obsesivo es que es una condición para poder desear. Entonces, la necesidad del adolescente de concentrar su líbido en su imagen explica a menudo el odio de la diferencia, que se traduce por un rechazo de saber y por lo que se constata históricamente como el funcionamiento en banda.
en la adolescencia. Es lo que Lacan llamaba la banda, el grupo de los muchachos. Los iguales. ¿Cómo? Perdón, disculpe. Los iguales. No, El grupo de... Lacan habla de la banda. No existe en español el término banda. Sí, pero se usa El grupo. poco. El grupo, sí. No, hay las bandas, sí, callejeras, también hay los bandas. suburbios. Exacto. En ese sentido, Lacan dice la banda. Esto marca, en este punto Lacan marcó una diferencia, porque dice, los varones funcionan en banda, a las chicas no. Para una chica, las dos son suficientes. Es decir, las chicas van de a dos, cada una con su mejor amiga. Interesante que en este punto haga una diferencia sexual que se percibe clínicamente, digamos. Y ahí encuentro en esa formulación de Lacan una pista sobre cuándo se termina la adolescencia. Lacan dice que el fin de la banda es cuando una chica extrae de la banda a un varón. Es interesante porque no es una propuesta freudiana y corresponde a lo que ocurre. Para Freud, la actividad está del lado del varón, la pasividad del lado de la niña. Cuando Lacan dice que la banda se termina a partir de la iniciativa de una chica, revierte la idea de la actividad y pasividad. De hecho, la elaboración de... ¿quiere decir algo? De hecho, la elaboración de la pulsión torna en relación a la satisfacción y no hay pulsión activa o pasiva. Entonces, volviendo a la idea de lo que yo decía como el rechazo de la diferencia en la adolescencia que puede ir hasta la violencia. De lo que se trata es de la expresión pura de manifestaciones del cuerpo que rechazan el pasaje por el circuito inconsciente. La clínica analítica con el adolescente se podría pensar a partir de ahí como una tentativa de mediación de la palabra, creando las condiciones singulares propias al inconsciente. Sería pasar de lo inmediato de la expresión del cuerpo a través de los circuitos de la palabra. Vengo ahora a otra pasión, la del amor y la relación con el saber. Es lo que la experiencia analítica también demuestra con el amor, cuando Lacan plantea al comienzo fue el amor. El analizante está tomado por el amor, es decir, que está tomado por la transferencia. Esto le cae encima, lo sorprende. Y luego lo racional de la transferencia interviene. Cuando Lacan dice el amor se dirige al saber, nos está indicando el lazo entre una pasión y el saber. Entonces, vemos cómo hay diferencias entre las distintas pasiones. El odio, que excluye al saber, la ignorancia y el amor, que tienen una relación con el saber. La ignorancia, por lo tanto, tiene un pie en lo simbólico y el amor también. Que la ignorancia tenga un pie en lo simbólico da cuenta de la relación
al saber. Veámoslo en la experiencia analítica. La demanda analítica comporta de un modo implícito una demanda de saber. Ahí donde el saber falta. Hay adolescentes que entran en análisis como lo puede hacer un adulto. Y la estructura de la transferencia en esos casos es la misma. Toda la cuestión es en efecto la relación del sujeto al no querer saber. La ignorancia. La ignorancia puede ser considerada como una pasión necesaria a la experiencia analítica. Es decir, que no comporta necesariamente una dimensión negativa. Lacan, por ejemplo, se refirió a la fórmula de la docta ignorancia en relación al analista. Es decir, que había inclusive subrayado Lacan la necesidad para el analista de ignorar lo que él sabe, condición para cada análisis. En realidad se podría plantear que todo trayecto de un análisis es un pasaje de un querer saber a partir de un fondo que es un no querer saber. Dicho de otro modo, la cuestión de la ignorancia está presente. Se pasa de lo que se ignora de sí mismo a una docta ignorancia. Es decir, no todo saber, pero suficiente como para circunscribir lo imposible a saber. Entonces, retomo la cuestión de la pasión a partir de algunos puntos comunes entre el amor y el odio. Los dos, amor y odio, apuntan al ser del otro, mientras que la ignorancia sirve de pantalla para no encontrar lo íntimo que nos habita. El amor y el odio apuntan al otro, pero no logran tocarlo del mismo modo. Incluso el ser del otro puede permanecer intacto y no tocado. Esto es particularmente puesto en evidencia en la adolescencia a partir del intento de destituir el saber del otro, lo que constituye a menudo un obstáculo e incluso un impas en el análisis. Se puede, por ejemplo, amar o odiar sin que el otro lo sepa. Puede incluso suceder que el otro lo sepa, pero no sentirse concernido por el amor o el odio que recibe. Fundamentalmente, amor y odio no son equivalentes en relación al ser del otro. Es el odio que toca más el ser, la esencia del otro, porque el amor apunta al otro y al mismo tiempo lo protege. La pasión amorosa, prevalente en la adolescencia, como lo dije, es el amor por la imagen. Es de lo que da cuenta el a menudo efecto en la adolescencia de lo que se llama el amor ciego o el amor a primera vista. Ven que son dos fórmulas iguales que incluyen a la mirada. El amor ciego a primera vista en realidad convoca la idea de un amor que intenta separarse completamente del saber.
Ahora bien, la cuestión es que hay una dimensión particularmente presente en la adolescencia, y es, si se parte de la definición de Lacan, el amor es dar lo que no se tiene. Esto nos indica que no todo amor es pasión. El amor, por supuesto, está fundado por el desconocimiento, pero se transforma en pasión si polariza el ser del sujeto, es decir, que condensa el goce y no permite el pasaje al deseo. Es, se podría decir, un goce del amor. Y es eso lo que se percibe en la adolescencia, en la pasión amorosa del adolescente. Es lo que en un cierto modo justifica la utilización para el adolescente del neologismo lacaniano del odio-enamoración, la enamoración que decía Lacan, que señalan el odio, el amor al otro, al ser del otro, un puro goce sin deseo. Es por eso que Lacan se refirió al odio celoso, jalouissance, que es el goce, pero en relación a los celos. A partir de ahí, ¿qué nos enseña el análisis con los adolescentes? Que la verdadera pareja del sujeto, de un modo general, es el objeto A. Y es la razón de la definición de Lacan del lugar del analista como semblante del objeto A. En relación al adolescente, a veces el puro goce o el goce absoluto que implica una separación con el deseo determinan un pegamiento absoluto con la imagen del mismo modo como se percibe en la envidia y que no deja ningún lugar a un amor ligado al deseo. Vuelvo a la experiencia analítica. El analista encarna, concentra en él la causa del deseo y por lo tanto hace obstáculo a toda forma de fascinación. La fascinación depende del imaginario y da lugar a una exaltación que es siempre efecto de goce. Ahora bien, el encuentro entre el analista y el adolescente. Un sujeto encuentra en el analista la posibilidad de encontrar una creencia. Una creencia es una suposición de saber y la posibilidad de acceder a un nuevo deseo. Ahora bien, el analista hace obstáculo, como yo decía, a la pasión imaginaria de la transferencia y por lo tanto hace obstáculo a toda forma de pasión. En ese sentido, el análisis va en contra de todo lo que puede ser la idolatría, todo lo que puede ser el conformismo de la imagen y, por lo tanto, toda tentativa de fascinación. Es un dispositivo, digamos, anti-idolatría. Y esto tiene un valor fundamental en la clínica de los adolescentes. Ahora bien, el punto es
que la clínica analítica es una clínica de la desidentificación. Y, como yo decía, siguiendo a Lacan, que los adolescentes funcionan en banda, esto quiere decir que funcionan a partir de fabricarse un grupo. Y la idea de fabricar un grupo es encontrar un doble imaginario, cada uno del grupo encarnando un doble imaginario para el sujeto. Esa dimensión, por supuesto, va en contra de toda posibilidad de tener un lazo con el saber, hace obstáculo al saber, hace obstáculo a la interrogación del sujeto por quién es, resuelve la cuestión identitaria a partir de la cuestión de una identidad de grupo. Entonces yo decía que la clínica de la adolescencia entre dos, obviamente entre el analizante y el analista, pero entre dos, entre el momento trans, entre la clínica con los niños y la clínica con los adultos. El punto es que a menudo lo que ocurre en la adolescencia es un fracaso en la identificación. Y el análisis como experiencia de identificación, como experiencia de desidentificación, a menudo en la adolescencia tiene que promover el acceso a una identificación de un modo diferente que la identificación al grupo. Queda la pregunta, y me voy a quedar en esto, voy a terminar, que es qué se puede entender por la salida de la adolescencia. ¿Cómo se sale de la adolescencia? ¿Cuándo se termina de ser adolescente de un modo diferente que con criterios sociológicos? ¿Qué sería desde el punto de vista del psicoanálisis una definición en la cual uno puede decir alguien dejó de ser adolescente? Di una citación de Lacan que para mí sirve para explicar ese momento, que es el momento en el cual uno deja de formar parte de la banda, del grupo. La cuestión más fundamental es el encuentro con un nuevo goce. ¿A qué llamo un nuevo goce? Existen experiencias sexuales en la adolescencia. Son experiencias que son las experiencias con el propio cuerpo y con el cuerpo del otro, que sean con una pareja que dure en el tiempo o que sea una pareja más bien episódica. Y ahí se ve un cambio. Yo había evocado la entrada en la adolescencia con la cuestión del fantasma, con la entrada del fantasma, y como la actividad erótica está sostenida por el fantasma, la cuestión es qué es lo que permite decir en los casos en que eso se produce, que se deja de ser adolescente. Yo creo que lógicamente lo que permite decir que hay salida de la adolescencia es el momento en el cual uno hace de una pareja, es decir, de todos los encuentros que hizo, una pareja en particular, su pareja síntoma. Encontrar su pareja síntoma es determinante para marcar un momento en relación al goce que difiere de todo lo que el sujeto extrajo de sus experiencias de goce hasta ese momento. Me parece que es una cuestión clave
a tener en cuenta una coordenada precisa para entender la cuestión de la adolescencia desde el punto de vista del psicoanálisis, desde otra perspectiva que de la perspectiva sociológica. Lo puedo desarrollar más en la discusión. Me voy a quedar acá, queda un punto en suspenso que había pensado desarrollar, pero no voy a decirlo aquí, quizás sí sale en la discusión, y es la cuestión de si hay una especificidad de la transferencia en la adolescencia. Bien. Bueno. Les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias, Luis. Ha sido interesantísimo y creo que nos traes muchas cosas para pensar, ¿no? A mí me ha gustado particularmente toda la cuestión de los momentos, ¿no? Momentos de la adolescencia, porque a veces, y la posible entrada, ¿no? En la adolescencia y la salida. Y hay temas para mí que siempre me plantean desde la clínica y sobre todo con esto último que has dicho, que es lo que yo te voy a hacer la pregunta, la posición del analista, ¿no? Con los adolescentes. No es la misma que con los niños. Hay una particularidad, también los niños vemos a los padres, en los adolescentes algunas veces también vemos a los padres, no siempre. Digamos, pero en algunos momentos ahora se plantean muchas preguntas también los padres debido a todos estos síntomas que aparecen, ¿no? Entonces, la posición del analista, digamos que hay algo que es difícil y complicado. Yo sé que no hay ninguna receta, ¿no? Y es el 1 por 1, pero sí que es una posición de que intenta, digamos, eso del supuesto saber, creo que es importante, en cierta manera, jugar con ser supuesto saber y no ser un poco ignorante, pienso yo. Tenía una idea, no sé cómo lo ves, pero que sí que también ellos son unos momentos en que cuando tienen que plantearse algo, a veces se ausentan de la consulta, pero luego vuelven a venir. Hay como, también decimos, momentos en los que pueden hacer una demanda y en los que no pueden continuar esa demanda, ¿no? Y se van, vuelven, que cada vez hay a lo mejor algo que van haciendo en ese intervalo, ¿no? Entre un trozo. Entonces yo te preguntaba si esa dificultad con los adolescentes, ¿no? Nos plantea muchos interrogantes, ¿no? A nosotros, de no saber bien cuál seguir la posición, ¿no? Mira, en primer lugar, yo creo que no se puede generalizar. Es decir, hay adolescentes, como yo dije, que hacen un análisis exactamente como un adulto. Inclusive muy temprano, dejando de lado cuestiones cronológicas, pero muy temprano constituyen un sujeto supuesto saber y articulan las manifestaciones del inconsciente exactamente del mismo modo que un adulto. Entonces, dejemos de lado esos casos que, digamos, no son la mayoría. Uh-huh. Lo más a menudo es, y se deduce de lo que yo planteé, lo más a menudo es una posición del sujeto en la cual se plantea con tú no puedes saber. Uh-huh. El tú no puedes saber de un modo, digamos, no violento, es una formulación que tiene una estructura, digamos. Es tú no puedes saber porque nadie puede saber. Es la dificultad inherente a ese momento de transición de la vida en la cual el sujeto no coloca el objeto A en las manos del otro.
Entonces, resulta muy difícil hacer una operación en la cual uno esté en el lugar de causar el deseo del otro. Lo que hay que hacer es, como siempre, en la experiencia que tenemos en la clínica, es acomodarnos al lugar al cual el sujeto nos coloca. Y si no nos coloca en el lugar del otro que puede saber algo sobre él, quizás nos puede colocar en el lugar de ser la pareja con la cual él comparte su causa, la causa adolescente. Entonces hay que adoptar el lugar de formar parte de la pareja de la causa del adolescente. En ese sentido, no estamos en el lugar de los educadores, no estamos en el lugar de los padres y estamos del lado del sujeto. Y del lado del sujeto hay una chance que así pueda hacer una serie de articulaciones que lo pongan en conexión con el inconsciente. Muy interesante. Bueno, yo paso ahora la palabra a todos los que están aquí conectados. Por favor, que hagan en reacciones, levanten la mano y luego que formulen la pregunta pueden bajarla. Esperamos vuestras preguntas. Hay una mano alzada, hay Sí. dos. Empezamos. Trinidad, ¿puedes? ¿Se me oye? Sí. Sí, sí. Bueno, gracias Luis, muy interesante. No interesante, como que bien buena tu charla, porque va más allá del interés que pueda despertar, ¿no? Por lo menos para mí. Me interesó esto que decías, que considerar el término de la adolescencia, y decías cuando una chica logra sacar del grupo, ¿verdad? Al chico. Sí. ¿Verdad? Decías que ahí podríamos dar por terminada la adolescencia. Una chica o en todo caso alguien logra sacar del grupo al chico, ¿no? Y establecer una pareja, ¿sí? Y decías que de alguna manera el analista tiene que ocupar en la transferencia con el adolescente el lugar del otro también, el otro de la pareja, analizante-analista, ¿sí? Se podría suponer entonces que el analista sacaría también al adolescente del grupo o podría sacarlo. Y un análisis dejaría o permitiría acelerar ese término de la adolescencia, se me ocurre. Sí, no lo había pensado así, pero estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que pensarlo eso con mucho tacto, porque la cuestión del grupo. Es cierto que en castellano el término banda tiene un uso despectivo, porque es más bien se utiliza para las bandas de los grupos marginales. En francés, cuando Lacan utiliza banda, es para hablar de un grupo. Entonces, utilicemos el término de grupo. El adolescente que funciona en grupo es algo que le funciona como un sostén identitario, de identidad. En ese sentido, sacarlo de la banda no es con la perspectiva de sacarle el sostén. La cuestión es, hay que fabricarle un sostén que le permita salirse del grupo en un cierto punto. Es decir, que pueda sostenerse con otros recursos que los recursos imaginarios de estar con el grupo, con permanentemente la imagen en el espejo que le remita a algo igual a sí mismo. Es
es un pasaje, digamos, pasar de algo, de un sostén imaginario a un recurso simbólico que le dé una identidad que no sea la identidad de grupo. En ese sentido es cierto, se puede decir de que el análisis produce una extracción porque el análisis empuja a una identidad que es más bien la identidad de la singularidad y no la identidad del grupo. Lo que digo es que hay que hacerlo con tacto porque es la vacilación de la imagen en la adolescencia hace que el sujeto necesite tener esta muleta de los otros y por lo tanto no se trata de producir una ruptura de esa muleta, sino de acompañarlo subjetivamente para que construya las armas con las cuales pueda sostenerse sin necesidad de tener tanto apoyo en la imagen del otro. Pasamos a Ana Maeso. Que baje la mano. Trinidad, ¿puedes bajar la mano? Sí, Sí, por favor. Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta intervención que tiene tantos matices y sugerencias. Yo pensaba en cómo a veces aparecen esos obstáculos efectivamente en la transferencia con los adolescentes, cómo hacer causa común frente a algunas cosas, como por ejemplo, es que me acordaba de un adolescente del otro día, esta semana en la consulta, ¿no? Frente a esa posición que adoptan a veces de ser los malotes, ¿no? De esa desestabilización de la imagen que aparece, que tú decías, y hacen un grupo donde lo que hacen es acosar a otros, agredirles de alguna manera, ¿no? Que además que provoca bastante preocupación entre educadores y padres y en el mundo de los adultos, ¿no? Porque había una cosa que, me acordaba de una cosa que me decía este chico el otro día, que tiene unos 14 años, con una historia, es verdad, detrás de sí complicada, pero decía, es que del mal hay mal y bien. Mal porque se hace mal, y me decía, pero bien porque uno tiene una satisfacción, me decía, ¿no? Entonces, bueno, no había discusión posible en torno a eso, lo decía así en este momento con una cosa, con una convicción, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer en esos momentos, ¿no? De ese impasse o cuando hay ese obstáculo, porque este otro día no quería saber nada, no había quien le moviera de ahí, ¿no? Bueno, y la otra cuestión que me parecía es que no sé si aquí en Madrid, por ejemplo, sí que está algo extendido lo de las bandas latinas, por ejemplo, ¿no? Y sí que las chicas participan en estas bandas, ¿eh? No solo los chicos son los más violentos, pero no solo los chicos, también las chicas. No sé si también hay una cierta transformación en ese sentido. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Ajá. Es cierto que las bandas no están constituidas únicamente de varones y las chicas también participan, pero dentro de las bandas, incluso las chicas que están dentro de una banda, hay una cuestión que me parece que es fundamental para una chica, es su amiga, la amiga íntima. Eso sí, es verdad. Es decir, que lo que cuenta para una chica, inclusive más tarde se ve, es la cuestión de la amiga. Y la cuestión de la amiga es algo que funciona prácticamente de un modo fusional, mientras el varón no funciona tanto de un modo fusional. La fusión es con el grupo. El grupo cuenta. Para la chica está en el grupo, pero lo que cuenta sobre todo es la amiga íntima. Y la amiga íntima, eso se mantiene siempre. Después
inclusive con la separación de la amiga íntima, permanece la cuestión de la otra mujer en el fantasma. Para el varón no está la cuestión del otro hombre. Siempre está la cuestión de estar en relación a un grupo y cómo se sitúa él cuando queda por fuera del grupo. Es la interrogación, sobre todo para los varones en la adolescencia, sobre todo, pero incluso después, es qué pasa si queda marginalizado del grupo. Claro. En relación a la cuestión de la transferencia, y es delicado porque en ese tipo de situaciones, como te das cuenta, es una clínica con una transferencia particular, porque no está implicado, digamos, el inconsciente del mismo modo que cuando el analista está implicado en el inconsciente. Hay una transferencia, el sujeto viene, pero es una transferencia mucho más errática. Se puede venir, dejar de venir, volver a venir. Es decir, se puede destituir al otro inclusive antes de constituirlo. Es toda la problemática. Y la apuesta es siempre cómo hacer. En ese punto algo tiene que ver con, por eso evocaba el ejemplo de Winnicott, algo tiene que ver con cómo se hace con los sujetos psicóticos, que es la idea de cómo establecer una permanencia, una continuidad en el lazo que está sostenido no por la relación del sujeto con el síntoma y por lo tanto no en relación al saber con el otro, sino que es un lazo que se puede romper en cualquier momento. Entonces, la posición del analista es cómo mantener el hilo. Sí. Esa es la pregunta fundamental, claro. ¿Cómo seguir con el hilo? Pero al mismo tiempo, cuando lo que aparece es algo de la violencia, bueno, uno no hacer causa con eso, claro, de ninguna manera, ¿no? Claro, cuando se dice hacer causa, no significa tampoco hacer causa con todo Claro. exceso de goce. Claro. Hacer causa con la posición del sujeto sin hacer causa con los excesos de goce, porque hay violencias que están determinadas por coordenadas infantiles, son un síntoma, hay violencias que son puro goce. Sí. Bueno, gracias. Seguimos con Dolors Camós. Sí, hola Luis, Hola. ¿qué tal? Con la cuestión de la relación del adolescente con el goce, esta cuestión que planteas tú ya antes siempre ha sido un eje tuyo claro, la salida de la adolescencia. Encontras una pareja, otra modalidad de goce, ¿no? Encontrar una pareja síntoma. Me preguntaba si justamente una de las dificultades que también se ven en las curas es si justamente en estos momentos por parte de algunos, no podemos generalizar, es la cuestión de una que no se trata tanto de una elección de objeto, sino de goce. Dicho en una elección de sexo, si ser chico, chica, trans, etcétera, etcétera. Esta es una cuestión, me parece que esto juega en estos momentos. Otra cosa que me ha parecido muy interesante, la primera parte, la diferencia que estableces entre la imagen en el estadio del espejo y la adolescencia, me parece clave. Muy interesante. Y cuando hablabas de esta cuestión en el adolescente, hay la imagen, está la cuestión de la imagen, dejar esta impronta furiosa de la imagen, pero
no, pero sin el otro. No hay un otro que pueda de alguna manera recibir esto para encauzarlo hacia el futuro. Entonces me preguntaba ahí, y esta es una cuestión que me reviene muchas veces, la cuestión de lo que llamamos la función paterna hoy, en este momento. Y ahí me parece que hay una cuestión a retomar, por lo menos lo he vuelto a releer también, la cuestión del final de la obra de Wedekind. No tanto la cuestión del abortamiento, del aborto, etcétera, sino al final de la obra de Wedekind. ¿Quién es que salva? ¿Quién salva a Melchior del suicidio? Y es esta figura del hombre enmascarado. Y en estos momentos me parece, justamente con estos cambios familiares, sociales, etcétera, en estos momentos, cómo plantear esta cuestión de recuperar al adolescente, que sea en estos momentos que se habla de depresión, de suicidios, etcétera. ¿Quién puede recuperar? ¿Quién hace esta función para recuperar al adolescente hacia lo que sería el futuro, la vida, el deseo, etcétera? Esto es lo que, y gracias por tu ponencia. Sí, bueno, la pregunta que haces excede lo que podemos decir desde el punto de vista del psicoanálisis y de la clínica analítica. Lo que me parece más justo es que es cierto que el momento actual social es un momento de empuje a prolongar la adolescencia. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que hace que la adolescencia se termine? Hay una razón a que los americanos digan que se prolonga cada vez más. Se prolonga cada vez más porque se encuentra la sexualidad cada vez más temprano, pero es una sexualidad que no hace síntomas, es decir, las parejas son sustituibles. Entonces, lo que le interesa al sujeto de la sexualidad es su propio goce, pero nada del encuentro con el otro hace verdaderamente síntoma y hace del otro una pareja. Entonces, por lo tanto, las parejas se intercambian sin ningún tipo de problemas y el sujeto queda en un goce autoerótico, en cierto modo, aun cuando sea un goce heterosexual u homosexual, pero algo no cambia en su goce. Por eso me pareció importante poder situar que un momento de viraje que hace a la salida de la adolescencia, algo cambia de la relación del sujeto con su propio goce. En relación a la cuestión de toda esa serie de fenómenos sociales que hacen que todos los fenómenos adolescentes, los cuales yo describí y que tú fuiste agregando otros ejemplos. Es cierto que hay algo de la falta de un otro, que ponga, digamos, que encuadre la relación del sujeto con el goce. Y de hecho los adolescentes lo dicen, esa increencia en cuanto al futuro antes no existía, porque lo que existía en ese lugar eran los ideales. Y el sujeto se acomodaba a un ideal. ¿Y cuáles son hoy los ideales? El problema del neoliberalismo es que no promueve ningún ideal. No hay ningún ideal con el neoliberalismo. Es la pura satisfacción de uno con uno. Bueno, ahora tocaría a Daniela. Hola. Hola Luis. Y hola a todos. Sí. Bueno, gracias. Tengo como dos cuestiones.
Una es los síntomas adolescentes en el adulto, dada la intemporalidad del inconsciente también, porque, bueno, tengo un paciente que es muy interesante, que está fijado precisamente en su imagen adolescente, muy rechazada por él, que no acaba de poderse, es un adulto y no acaba de poderse, digamos, desprender de ella. La otra cuestión que yo quería plantear, Luis, que es más bien no del lado de las pasiones, sino del lado de la inhibición. O sea, yo veo anorexias y bulimias y lo que veo es un aislamiento muy importante, o sea, pacientes que están totalmente encerradas en su goce, que salen casi exclusivamente para ver al psicoanalista y donde la posición del analista es más bien, tal como la entiendo yo, es de intervenir con un plus de vida, le llamaría así. O sea, cómo inyectar vida donde no la hay, porque hay realmente hay una inhibición tan fuerte o un goce tan descomunal que hace que realmente ahí pues hay que maniobrar de una forma, bueno, diferente. Sí, yo lo que pienso es que hay dos opciones. Cuando la opción es existe el sujeto supuesto saber, estamos dentro del análisis y uno sigue las reglas del análisis. Cuando uno está por fuera de eso, como es el ejemplo que tú das, yo creo que el analista está libre. Es decir, que cada uno inventa lo que puede inventar y se las arregla como puede. Hay que decirlo así, se las arregla como puede porque tú lo dices. ¿Cómo hacer para dar vida a alguien cuya posición subjetiva es decirle que no a la vida? Porque hay una pasión, tenés razón de hablar de eso, que es una pasión negativa. En relación a, yo describí esencialmente las pasiones positivas, pero hay algo radical en la posición, que no es un acceso de bulimia, es una decisión del ser de oposición al otro. En ese sentido es una pasión negativa. Y esa pasión negativa, yo creo que también hay que tener en cuenta es que hay que tratarla del mismo modo que yo evocaba antes la cuestión de ser pareja de la causa. La pasión negativa es una posición del ser frente al mundo. Y en un cierto sentido hay que respetar eso. Lo primero que hay que empezar a hacer es respetarlo. Si alguien tiene como posición decirle no al mundo, y tiene su dignidad el decir que no. De hecho, hay que decir así, hay que tener coraje con decir que no, porque decir que no es otra cosa que hacer como todo el mundo. Ahora bien, tenemos la responsabilidad de no dejar al sujeto en esta posición. Entonces, toda nuestra cuestión es cómo inventar una salida en la cual uno reconoce éticamente que el no del sujeto es algo que hay que respetar y sabiendo que no lo podemos dejar en ese lugar. Sí, gracias. Tenemos una, bueno, en el chat hay una persona que ha escrito, Luis, te lo voy a leer, o si quieres leerlo tú, pero... Yo he pedido la palabra, lo que pasa que como hot no se me queda fijada. Ángel, no te preocupes, es que esta vale. del chat estaba anterior a ti, no pasa nada. Perfecto, no pasa nada. Dice, muchas gracias. ¿Qué podría decir acerca de los adolescentes que tienen dificultades para estar en grupos y terminan aislándose o simplemente participando en grupos de juegos virtuales?
donde la imagen que se construye es la de un avatar. ¿Qué implicaciones podríamos pensar en esta construcción de la imagen? Y también se podría hablar un poco del gran aumento de casos de intentos de suicidio y autolesiones en referencia a esta construcción de su imagen. Gracias. Sí, es difícil generalizar porque hay adolescentes que se aíslan y, bueno, son casos de psicosis, no son comportamientos diferentes, sino que son formas, digamos, de expresión de la psicosis, el no poder incluirse en un grupo. De hecho, se ve en algunos adolescentes que intentan estar en un grupo y fracasan de estar en todo grupo, porque lo que fracasa es la identificación. Para poder estar en un grupo hay que tener una identificación. Entonces, un adolescente que no puede estar en un grupo, cada vez que intenta hacerlo fracasa, es porque algo de la identificación no logra hacerse con el otro. Entonces hay que distinguir los casos de aislamiento por razones, digamos, fantasmáticas, neuróticas, que el aislamiento por fracaso y de la identificación, que hacen pensar más al caso de la psicosis. La cuestión del aumento de casos de intentos de suicidio, habría que ver las estadísticas. Sí, es muy probable que haya muchos más casos de intentos de suicidio que en otras épocas. Creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Hay algo del tejido social que no logra funcionar como sostén, caen los ideales, decae la función paterna y no hay un proyecto común social, es decir, son todas cosas que son, digamos, efectos sociales a los cuales el psicoanálisis se confronta, constata, pero el psicoanálisis no puede intervenir directamente. Un discurso en el cual los sujetos puedan tener. Se ha cortado. Algo ha pasado, sí. Se ha cortado. Se ha cortado, Luis. ¿Se escuchó lo que dije? No, lo último no. Sí, yo lo que decía es que el psicoanálisis difícilmente pueda intervenir en cuestiones sociales, más allá de constatar el estado de lo social en un momento dado. Lo que puede proponer, lo que hace como el análisis como propuesta, es una propuesta de discurso, poder dar un lugar y hacerlo saber, lo cual es importante, hacer saber en estos casos de adolescentes que es posible encontrar a alguien a quien dar cuenta de la experiencia subjetiva sin que ese otro ocupe el lugar de intentar normalizar al adolescente. Ángeles, te tocaría a ti. Bueno, está siendo muy interesante esta conferencia y el debate. A mí me ha hecho pensar, yo pienso que el trabajo con adolescentes, hablo por mí, no es un trabajo fácil. Hay chicos y chicas que sí que tienen una buena conexión con su inconsciente y hay la posibilidad de entrar en un análisis, pero no, eso yo creo que son los poquitos. Hay muchos adolescentes que vienen muy marcados por el discurso de la ciencia, donde hay, digamos, todo, ellos piden en ocasiones que se les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Incluso a veces los padres de estos adolescentes piden que les demos deberes para hacer, digamos así, cosas a hacer en casa, cosas a hacer en la escuela, en lugar de preguntarse, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar, ¿no? En estos casos que son
yo creo que son bastante mayoría, ¿no? Donde no vienen por una demanda propia, sino que vienen, digamos, forzados a veces por la institución escolar, forzados por los padres, ¿no? Cómo poder introducirlos, ¿no? en un interés por querer saber, ¿no? Es decir, dado que ellos vienen marcados por este discurso capitalista, es decir, por donde ellos han vivido, ¿no? Entonces, la dificultad de estos casos adolescentes, ¿no? Bueno, un poco, no sé si he planteado bien la pregunta. Sí, estamos confrontados a dos problemas. Un problema es inherente al adolescente mismo, el segundo problema es el estado de la sociedad. Para contar una experiencia, me contaba el responsable de una librería muy conocida acá en París, que estaba muy sorprendido por el aumento de la venta de libros durante el COVID. Y le digo, ¿a qué se debe? ¿Cómo lo explica? Me dice, es muy sencillo. Mucha gente joven empezó a leer nuevamente. Es decir, que algo en lo social, a partir de la necesidad de replegarse impuesta por el amo dijo, se tienen que quedar en su casa, se tradujo por otra relación con el saber. Eso el analista no lo puede decidir. Es el estado de la sociedad que hizo que algo cambie en lo social, que los adolescentes, los jóvenes, se hayan puesto a leer. Y le pregunté, ¿y qué compran como libros? Me dice, es muy sencillo, es evidente, leen a los clásicos. Es decir, hay una vuelta, dado el contexto social, quizás es efímera esta vuelta. Esto es París, ¿eh? En España eso no sé si es mucho así, ¿eh? No, pero lo que quiero decir, hay coyunturas en lo social que hacen que la relación con el saber va cambiando. Sobre eso uno no tiene incidencia como analista. Lo único que uno puede hacer como analista es, en el momento en que recibe a un adolescente, es no en la misma dirección de lo que... Se va cortando. Sí, hay algo en su conexión a lo mejor. Se cortó. Luis. Se cortó de nuevo. Ahora se escucha. Sí, no ponerse en el lugar del otro, que es el otro del adolescente, que el adolescente cree que nosotros somos, sino acomodarse a la posición subjetiva del adolescente, lo que yo decía como ser pareja de su causa. Muy bien. Teresa, ¿te tocaría a ti? Bueno, gracias Luis por toda tu exposición. A ver, hay dos cuestiones. En relación a esto mismo esto que has dicho, ¿no? De hacer pareja de la causa, pienso que con los adolescentes tenemos que tener más capacidad inventiva. Me digo por mi experiencia, pues con un adolescente entró en querer saber algo a partir del momento que yo me interesé por la música que ella estaba escuchando. Por supuesto. A partir de ese momento, ¿no? Y escuché, incluso le decía, ¿me dejas escuchar tu música? Y me daba uno de los auriculares para que escuchara. A partir de ese momento se responsabilizó más de sus sesiones, porque era una chica que saltaba muchísimas sus sesiones. Y en otro caso fue hacer un pacto de 3, con el que le acompañaba el hermano mayor y el chico. Bueno, esto por eso digo que se ha de tener más inventiva. Bueno, no sé si se puede decir así. Y luego una cuestión en relación al desgarrador final, que son los suicidios. En España sí que hay una contabilización
una contabilidad, desgraciadamente, y la primera causa de muerte en los chicos es el suicidio. Y la segunda causa en las chicas, después de los tumores, es el suicidio. Y esto es realmente, bueno, tremendo, y se están intentando tomar, bueno, más que tomar, pues poner más énfasis en la salud mental, que se ha dejado bastante de lado. Bueno, simplemente estas dos cuestiones. Sí, lo que tú llamas la capacidad para inventar, es cierto, es lo que yo decía antes, es el analista poniéndose en posición de sujeto también. Ubicarse en posición de sujeto es salir del lugar del sujeto supuesto saber y a veces acompañar al otro en tanto sujeto. Y en tanto sujeto, ahí aparece la cuestión de la libertad que hablábamos antes. Cada uno tiene que encontrar su modo de hacer que el adolescente pueda localizar su goce, en parte al menos, en el consultorio del analista. Vale. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Yo tengo una pequeña anécdota. Cuando tú hablabas de los libros que te habían dicho en Francia, yo me quedé sorprendida con 3 chicas que me hablaron de los libros que leían mientras estaban encerradas. Era Harry Potter. Harry Potter. Y entonces me preguntaban, sí, yo me quedé sorprendidísima. Me preguntaban si yo lo había leído. Es verdad que yo he leído 2 o 3, porque habían niños más pequeños que me hablaban del Harry Potter. Y yo quise, bueno, saber un poco de qué se trataba. Pero estas chicas volvieron a leer como algo de infantil, ¿no? Como algo de volver. Pero después también hay los libros de Harry Potter que son más adolescentes. Recuerda, hay los que han ido siguiendo también, que las películas eran desde que el Harry Potter era muy niño hasta adolescente. Entonces pienso que buscaban, ¿no?, algo de la identificación también con estos, con los personajes, ¿no?, de Harry Potter. Sí, absolutamente. Cuando yo digo la cuestión de hacerse pareja de la causa, es, por ejemplo, intentar, no sé si se dice en castellano así, ¿se habla del rap en castellano? ¿La música rap? Sí, la música rap, los raperos, música, ¿no? Los raperos, ¿no? Los raperos. Quien quiere tratar pacientes adolescentes tienen que entrar en eso y tienen que escuchar mucho hasta poder entenderlo. Para mí fue muy difícil poder entender de qué se habla en el rap francés, porque al principio no entendía nada y me puse a escuchar mucho rap francés. Entiendo mucho más, no lo entiendo todo, pero cuando tengo un adolescente sé de qué me está hablando y puedo intervenir. Y cambia mucho las cosas, hablarle al otro en su idioma, hablarle en el idioma rap. Eso es entrar en la causa del otro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Luis? Al final de tu exposición, cuando hablabas de analista-paciente, has introducido una pregunta que es, como yo la he entendido, ¿no? ¿Qué es lo que se ha de perder para salir de la adolescencia, ¿no? Y te pregunto, ¿qué es lo que se ha de perder? Y hay un encuentro con la castración para salir de la adolescencia. Claro. Y lo que se pierde es, bueno, cuando se pierde el grupo de amigos, algo se pierde la imagen de la virilidad compartida con los otros. Y es decir, hay un goce que se pierde, es la castración. Entonces, hay una castración que marca la salida de la adolescencia. Sí, de acuerdo. Sí. Sí, una cuestión me quedó antes.
Pero quería decir con esto de los libros, es muy gráfico. Aquí también hubo un aumento durante la pandemia, un aumento de lectura entre los jóvenes. Pero me parece que la diferencia que apuntaba Ángels es que no leían bueno, y también Matilde, no leían los clásicos, leían mucho, pero no los clásicos. Creo que esta es la diferencia entre por lo menos Barcelona, que es lo que conozco, y Francia. En cuanto a la pregunta que me quedó, Luis, en cuanto a la cuestión de la imagen, de la que hablábamos antes, a ver, esta cuestión de la predilección, el querer dejar una impronta de la imagen, que Lacan habla hasta el final de su enseñanza, aún se preocupa, ¿no? Me parece muy tener en cuenta esto. Cuando tú has cuando tú has hablado del ejemplo de Ucrania, no lo había pensado. Justamente tú hablabas en cuestión, creo, de la cuestión de la imagen que lleva al odio, ¿no? Entre lo imaginario y lo real. Pero en cambio yo lo había pensado con relación a la cuestión de la comunicación entre los adolescentes ahora, dar la imagen todo el tiempo a través de los móviles, etcétera, etcétera. ¿Sería también esta cuestión que llegaría al odio? O más bien sería, me preguntaba qué sería, pero lo veía distinto del ejemplo que tú has dado de Ucrania. Y me quedó la pregunta. Sí, son formas de pasión. Una pasión es lo que históricamente fue la imagen de imponer la imagen del pueblo vencedor sobre el vencido. Eso, todas las campañas de conquista en la historia fueron eso, cómo marcar la propia imagen en el pueblo vencido, y esa es una cuestión de odio, y marcar su propia imagen. Y otro nivel de la pasión de la imagen es la cuestión de la indiferencia. Esta multiplicidad de imágenes que circulan en los celulares, los selfies, todo eso no deja ninguna marca. Eso es una pasión de ignorancia. Es cómo hacer para que no quede nada. ¿Quién se acuerda del selfie que vio ayer? No deja ninguna marca el selfie. O sea, eso es pasión de la ignorancia. Vale. Sí. Gracias. Una última cuestión que me viene en relación a lo adolescente que nos queda en cada uno. Es cierto que hay una parte adolescente en cada uno. Hay una mujer en análisis que está llegando a los 60 años y aún lo que no puede parar en su análisis es porque lograba ser tan seductora al punto de captar la mirada de los otros cuando era adolescente y ahora los hombres no la miran. Y no puede salir de eso, de por qué los hombres no la miran. Bueno, es la parte adolescente. Saben que Lacan citó a André Malraux que decía no existen la gente adulta. No hay adultos. No hay adultos. Sí, no hay. O sea que una parte de adolescente queda en cada uno. Queda cada uno. Bueno, está bien. Es como Luis, perdón, me hizo acordar cuando Freud lo toma a Nietzsche, que dice que el adulto tiene que saber jugar como un niño, que es lo que nos queda de niños a todos, y el poder jugar. Esto que a Freud lo toma y lo dijo en más de un artículo. Me convocó tu frase esta, ¿no? Sí, exactamente la frase de Malraux es: no existen grandes personas. Gran persona. Muy bien. Sí. Muy bien, Luis. Muy interesante, ¿eh? Nos dejas con más darle vueltas a cosas.
No sé si hay alguien más que quiera preguntar o que se anime. No, yo un comentario a raíz de los libros, que un poco en la globalización, hablando de Europa y acá en Israel, tuve un caso de una adolescente de 12 años que también fascinada con Harry Potter, pero en una cosa ya de dogmatismo, ¿no? Una cosa ya exagerada. Y hubo, a raíz de esto de Harry Potter, de la magia y la imaginación, no recuerdo, hay una autora inglesa que toma un poco esto y hay como una banda, a raíz de lo de la banda, de niños, niños adolescentes que se van todos a una isla y el héroe es el que queda, todos tienen que morir y queda el héroe, y esto se está leyendo mucho, o sea, un poco de Harry Potter, cómo está esta vuelta realmente de tanta destrucción, es horror. Y esta chica, bueno, amenaza con suicidio y tomando un poco en su imaginación esta lectura que viene de Harry Potter y esta otra autora inglesa que no recuerdo en este momento el nombre, que los padres llegan, me piden consulta y vienen desesperados, bueno, se psicotizó finalmente, les recomendé que vayan a un psiquiatra y bueno, hay otras cosas ahí, pero un poco me convocó esto, lo de Harry Potter y cómo con la lectura ahora y este encerramiento del adolescente en todo un imaginario que se puede desbordar en algo muy caótico también. Yo no sé si en Europa se habla de esto, justamente que es una inglesa, no recuerdo el nombre de esta. No escuché hablar. No. El héroe es el que queda vivo, tienen que morirse todos, tienen que matar a todos. No, es siniestro. Uno de los libros, sí. Peligroso, ¿no? Sí, como también algunos juegos, ¿no? También hay juegos así de que deben morir los otros. Sí. O sea que hay esa cuestión, ¿no? Pero yo pensaba en también cómo hay adolescentes que pasan mucho al pasaje al acto y hay otros que no, ¿no? Que pueden, en cierta manera, pueden sostenerse. Pero hay algunos que están continuamente en un pasaje al acto. También muy compulsivo, ¿no, Luis? También. Depende también los lugares. Me contaron, escuché 2 casos recientemente en supervisión, cosas que en Europa no se escuchan, en América Latina, en esos pasajes al acto, es cierto, van hasta el asesinato. Sí. Existen. Sí, existe, sí. Cosas que antes no se escuchaban. Bueno, si no hay más preguntas, ¿no? Tendremos que agradecer mucho a Luis por todo lo que nos has aportado, todo lo que nos haces pensar y muy interesante. Creo que todos los demás opináis lo mismo. Sí. Entonces, muchas gracias. Gracias. Por todo. Muchas gracias, Luis. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Luego. Y gracias a Rina Barcelona. Adiós. Hola, Fran. Hola, Fran, que no Gracias. nos habíamos visto.